hasta el año que viene. Ok, puedo enseñar algunos dibujos aquí para indicar en detalle. Y yo tengo el micrófono para usted por acá. Ok, en este mapa se ve los sismos superficiales, los que hemos registrado en los, digamos, como 20, 30 kilómetros de superficie de nuestra Tierra. Tenemos aquí 4 años de sismos y se ve que en toda la región hay muchos sismos registrados cerca de Puerto Rico. Particularmente en el suroeste, en el triángulo formado por Ponce, por como Rincón y Cabo Rojo, tenemos una región bastante activa. Este sistema de sismos que vemos aquí está asociado con un sistema grande de fallas. Aquí se ve en general en el sistema mundial donde hay fallas activas en nuestro vecindario. Tenemos al norte de la isla y pasando a las Antillas Menores un gran sistema de fallas. Ese sistema sigue hasta Guatemala y nos llega desde Trinidad. Cerca de Puerto Rico se divide este sistema de fallas. Uno pasa al norte de la isla y la otra pasa entre San Tomás y Santa Cruz y de ahí pasa al sur de Puerto Rico. También se divide de nuevo con un parte pasando dentro de la tierra del suroeste de Puerto Rico y llegando para unirse con el sistema norte cerca de Aguadilla. Eso será para contestar la pregunta ¿dónde estamos mundial? El problema que nos enfrentamos es que esos sistemas de fallas son bastante activas, que en nuestras vidas o en nuestra historia la región ha experimentado varios sismos bastante fuertes llegando hasta magnitud 8. Y cuando ocurre uno de esos sismos, las vibraciones asociadas causan daños en la isla. Y se ve aquí 3 sismos recientes en el último siglo: 1867, magnitud 7.5, 1943, magnitud 7.75 y 1918, magnitud 7.5. Esos son sismos peligrosos que han causado daños en el pasado, pero el sismo que causó más daños ocurrió en 1787 y causó daños en casi toda la isla. Doctor McCann, en la ilustración de arriba aparece un área asombrada en rosado que pasa precisamente por el área oeste. Quiere decir que ese es un área también donde hay precisamente problemas en la tierra que pueden causarlo. Una serie de sistemas, una serie de fallas formando un sistema en esa área activa, y entra ese sistema de fallas, entra la tierra de Puerto Rico cerca de la cadena al norte de Mayagüez, cerca de Añasco. Hay otros grupos de fallas en el valle de Guanajibo y también otros más al sur en el valle de Lajas. Y ese sistema de fallas siguen hacia el este, entrando al mar al este de Ponce. No estamos seguros exactamente. O sea, lo que eso quiere decir realmente que nos podría afectar directamente, no que nos llegara en forma indirecta de otras áreas, sino que nos podría afectar directamente aquí en el área oeste de Puerto Rico. El riesgo aquí en el oeste de Puerto Rico será mayor, principalmente porque si hubiera un sismo de magnitud 6, puede ser que este sismo ocurrirá directamente debajo de una población, causando muchos daños. A base de todos estos datos científicos que tenemos, ¿podría predecirse cuándo ocurriría un sismo de la magnitud, por ejemplo, del 1918 o no? Hasta ahora no. Estamos aquí, nos falta los datos y los equipos necesarios para meternos en esas pruebas de predicción.
Hasta ahora solamente podemos predecir a largo plazo. Pero aquí hay prácticamente un ciclo en esta fecha que usted explica y que usted se ha referido muchas veces a ella, como que estamos entrando en la parte final del ciclo, en la etapa crítica de la parte final del ciclo. ¿Usted como que espera que al cabo de unos 70 años de haber ocurrido el último sismo de gran intensidad, como que va a ocurrir uno? Por lo menos eso es lo que ha trascendido a nosotros. ¿Eso es correcto? Sí. En la historia de Puerto Rico, chequeando todos los datos que tenemos, y tenemos casi 200 años de registros buenos y otros 200 más o menos malos, podemos ver que en general el promedio del intervalo de tiempo entre un sismo que causa daños y el otro, promedio es 29 años. Para ser muy preciso, 29 años. Varía mucho, pero 29 años es el promedio. Y en la historia, el intervalo de tiempo más grande que hemos experimentado es 57 años entre un sismo y el otro. Pero en este caso ahora ya han pasado 70. Es decir, que estamos seguros... Sobregirados estamos. Que sobregirados. Estamos en una época, debe ser varias fallas allá debajo del mar, ya casi preparado para romperse, produciendo sismos que causan daños en la isla. Usted ha dicho también muchas veces que esas fallas geológicas, a medida que se van moviendo, se van activando, producen unos movimientos que hasta cierto punto son saludables. ¿Es correcto? Que Los movimientos que se producen por estas fallas geológicas, que son característicos de ellas y por lo tanto pues son normales y hasta cierto punto saludables que sucedan, de manera que la Tierra no se acomode o no se mueva de una sola oportunidad, de una sola vez, y que por lo tanto no ocurra lo que todo el mundo le tiene temor. Ok, en realidad es normal. Es normal. Que cada falla tiene sus propios sismos pequeños, Ajá. digamos microsismos. Esos sismos de magnitud 2 o 3, que en general la gente no sabe que está ocurriendo, como Ujú. esos 1600 sismos que hemos Correcto. registrado. Pero este no indica que si tienen un falla que tiene muchos sismos pequeños, que no ocurrirá en el futuro un sismo en esa misma falla que causa daños. Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta al profesor Mercado, en lo que el doctor se acomoda de nuevo. Usted ha bregado con, su especialidad es el asunto de las ciencias marinas. Y usted está bregando con un asunto de los huracanes. Sin embargo, ¿podría usted contestarme si un maremoto podría ser catastrófico para Puerto Rico, tomando en consideración de que no se han tomado medidas para orientar a las personas? Esto tomando en consideración de que hubo un sismo hace una semana en las cercanías de Trinidad y se afirma de que Puerto Rico se sintió a través de una situación en el mar. Los maremotos han ocurrido, o sea, está el famoso maremoto del 1918, que es un maremoto que cuando uno lee la literatura, pues lo ponen como un ejemplo de un maremoto localizado y bastante grande. También el terremoto del 1867, al sur de las Islas Vírgenes, también produjo un maremoto que causó grandes daños y se puede esperar que los daños que ocurran hoy día sean mayores debido a que todo el mundo sabe que la gran cantidad de desarrollo que ha habido en las costas. Todo el mundo quiere vivir pegado a la playa. Y entonces, pues, si volviera a ocurrir lo mismo, pues se puede predecir de que puede haber grandes pérdidas, tanto de vida como de... Por ejemplo, si ahora uno se pregunta, si ocurriera lo mismo otra vez en el área oeste, de lo que ocurrió en el 18, donde en Aguadilla dicen que se estima que subió 19 o 20 pies el mar. Si sucede eso mismo, ¿qué sucedería con el pueblo de Aguadilla? Por ejemplo, el doctor Macán pues, dice que puede haber muchísimo daño si sucedía eso otra vez. Así que es una realidad. Yo lo que veo es que no se puede hacer nada.
¿No cree usted? Bueno, en cuanto a construcción, yo lo que desde el punto de vista no creo que valga la pena uno preocuparse en cuanto a incluir efectos de maremoto en códigos de construcción y esas cosas. No se puede, porque es un evento que es rarísimo y es verdad, pero lo menos que se debe de hacer es que el público sepa de que es una posibilidad y de que, ¿Y los riesgos? De que es un riesgo, sí, es una cosa que aunque es rarísima, es tan catastrófica si fuera un maremoto grande, que lo menos que se debe hacer es saber de qué ocurre un terremoto, pues vamos los que estén cerca de las playas, vamos a observar las variaciones en el nivel del mar, vamos a estar atentos. Hoy día se puede, si el terremoto no ocurre cerca, se puede predecir más o menos el tiempo que se echaría en llegar a la costa, pues entonces se pueden hacer ese tipo de ajustes, se puede hacer. ¿Ustedes saben si agencias del gobierno como la Junta de Planificación y ARPE están conscientes de toda esta situación? Porque se están dando permisos de construcción a diestra y siniestra y ya las playas no son bañables de tanta construcción que hay. Ellos lo saben, por lo menos en cuanto a la parte de que yo he trabajado, que es de huracanes, inundación por huracanes, ellos lo saben. El asunto es que la realidad es que la presión, las palas y todo, pues permiten de que se construya, ¿ves? La cosa es así, es cuestión de que se apliquen las reglas. Entonces, ¿usted cree que es más importante para ellos la política partidista y la captura de votos que poner a salvo a la población puertorriqueña? Es que en cierto sentido yo me pregunto, yo que estoy pasando por ese asunto de que si dejan construir en una playa o no, para mí yo totalmente desde el punto de vista también de que hay mucho desempleo. Hay que ver los dos puntos de vista. Por ejemplo, un ejemplo que yo tengo es un hotel que quieren construir en La Guancha, en Ponce, en la misma orilla. El gobierno lo quiere construir allí. Pues yo veo el punto de vista del gobierno de que quiere traer desarrollo, trabajo para aquí, pero también es un peligro construirlo allí. Oiga, y cuando ocurra un maremoto en esta área, ¿qué va a pasar cuando se retire el mar en el área de La Palguera, donde hay tantas casas flotantes y vuelva de nuevo? Se van las casas y vuelven después, pero en distintas formas. Por eso es cierto. Que el gobierno caiga. Eso es cierto. Eso que he visto que el comentario, todo el mundo me hace comentarios en algunos sitios de que esa es la manera de resolver el problema de La Palguera. Después que venga un huracán, un maremoto, se lleva las casetas, se resuelve el problema porque no van a dejar Pues hay que vigilar, no vayan a provocarlo, ¿verdad? Pues hay que rezar entonces, a ver si limpiamos la contaminación de La Palguera. Una pregunta, profesor. ¿Qué pasa con las compañías de seguro? Que por ejemplo en el caso de Cabo Rojo, el año pasado, en marzo, un montón de casas que sufrieron unos problemas de grietas, etcétera, etcétera, y que han tenido problemas con los seguros para cobrar. Yo pago seguro en mi casa contra terremotos, contra huracán, y me preocupa si simplemente yo estoy haciendo un ejercicio para enriquecer a unas personas, porque después no me van a pagar a mí por unos tecnicismos. Quiero que me aclare. No, yo de seguro no sé mucho, pero sé por la que en la familia mía hay personas que están ligadas a los seguros, de que está habiendo problemas con las reclamaciones por algo. Puede ser que sea que no estén cubiertas por las pólizas, por la cubierta que tienen, pero de cualquier manera yo creo que se debe informar al público ahora, y más con el énfasis que se está dando hoy día a los asuntos de los terremotos, de que qué es lo que hay, porque el público se está encontrando, lo sé yo, porque yo he oído las quejas de que sencillamente no están, ¿sabes? No están pagando por algún tecnicismo. Por eso, pero si hay un tecnicismo, porque obviamente yo de seguro no sé nada tampoco, y yo tampoco voy a saber de esas exclusiones y esas tonterías que pueden haber para no pagarme. A mí como consumidor lo que me interesa es que si yo estoy comprando un seguro contra terremoto, que no me ponga unas cláusulas para no pagarme, sino que debe de cubrirme y cobrarme lo que tenga que cobrarme. Y mi opción es pagarlo o no pagarlo, pero tener la cubierta correcta. Yo creo que lo menos que se debe hacer también es informarle al público de esta región principalmente qué es lo que hay en cuanto a los seguros contra terremotos. La experiencia es que actualmente está habiendo problemas. Doctor Macán, ¿usted cree que para que las compañías de seguro estén claras en cuanto a esto, que la construcción de muchas casas que se agrietaron por los efectos de los últimos sismos es buena, como para que las compañías estén en disposición de asegurar esas estructuras?
Yo no soy ingeniero. No ingeniero, pero por su opinión Pero me parece que no son bien construidos. Y lo digo por una razón. De un sismo de magnitud 3.8 no debe causar daños, ningunos. Y he visto tantas cajas en Lajas, en Palmarejo y en Maguayo con grietas. No debe ser así. Y en un caso parece que la parte atrás de una casa hay que tumbarlo. Sí. Porque tiene grietas tan grandes que por dentro se ve por afuera. ¿Vicios estructurales entonces? ¿Vicios estructurales? ¿Usted observaría como... Me parece que fue mal construido. Bueno, aquí podemos tener dos cosas. Aquí podemos tener el tipo de casa que la misma familia tira unos bloques y ahí mismo la grande, ese tipo de cosas. Pero si ese es el caso, pues me parece a mí que entonces estas compañías de seguro debían estar haciendo unas exclusiones y unas aclaraciones. Sí. Pero es obvio de que si yo pago por un seguro para terremoto, aunque yo haya hecho mi casa y esté llena de vicios, si en el momento que me aseguran no me lo aclaran, me están estafando. Sí. Yo creo que se debe aclarar. Y también yo creo que las agencias que dan el permiso de uso de esa casa tienen que exigir unas cosas, aunque sea mínima, porque tenemos entendido de que un edificio en las cercanías del río Guanajibo en San Germán se agrietó con el sismo de 3.8 y ahí ARPE tuvo que ver para certificar eso, ¿no? Sí. Parece que la necesidad de vivienda es más grande que los riesgos. Sí, yo creo que eso, fíjate, que son dos cosas o tres cosas diferentes. La casa, que es este tipo de casa donde la misma familia añade y a lo mejor hasta construye, puede estar llena de vicios de construcción. Sí. Pero cuando estás hablando de un edificio donde ha venido unos arquitectos, han diseñado, han venido unos ingenieros, han hecho maestros de obra que... Tú sabes, pues ya supuestamente no debía estar con esos vicios de construcción. Pero en el caso de ese edificio, ¿no tendría también que ver el sitio donde se construyó, que fue al lado del río? Eso puede ser el problema elemental, que está construido al lado del río. Y para mí, no es el tipo de sedimentos para formar la base de un edificio multipiso. No debe construir en ese tipo de sedimentos. De esto, podríamos decir que sería catastrófico un movimiento sísmico de gran magnitud en Puerto Rico en cuanto a las construcciones que existen ahora. Estamos hablando de, en términos generales, la posibilidad, si hubiera este sismo en 1918, una repetición, la posibilidad de $1 billón en daños. Billón. $1 millones. Sí. Ajá. Y en general es la posibilidad de 10,000 muertos. Ahora. Es difícil para estimar. O sea, que eso quiere vamos a hablar de 1,000 muertos. Demasiado. Si un sismo de ese tamaño ocurre en California ahora, quizás tiene 100 personas muertas. Porque todo el pueblo está consciente que viven en una región donde hay sismos y deben preparar sus vidas, sus estructuras, sus negocios. Sabemos para sobrevivir. Que no hay educación a la ciudadanía ni a los jóvenes estudiantes en cuanto a qué hacer en caso de un terremoto. ¿Están ustedes, los miembros del recinto de Mayagüez, los que estudian todo este tipo de cosas, tratando de dejarse sentir en la comunidad para educarla un poco en relación a las posibilidades de un sismo y sus efectos? Sí, estamos utilizando los sismos para los eventos, para activar la gente, y principalmente voy a hablar en la biblioteca de La Paguera el 19 de abril a las 7 de la noche sobre el asunto de los terremotos, y también estoy en el proceso de organizar una serie de conferencias en la región de Lajas, donde la gente ya está atento. También estamos en el proceso de formar un folleto qué debe hacer antes, durante y después de un sismo. Cuando hay un huracán como es anunciado, pues nos preparamos para ello. Además de correr. Nos preparamos para ello, pero si hubiese un terremoto grande, ¿qué se hace? Primero, mantenga la calma. Como 25 a 50% de la gente que reciben heridas
durante esos sismos, puede decir que esa gente perdieron la calma o corrieron. No quiere correr. ¿Es mortal correr? Puede ser, puede ser. La primera cosa, mantenga la calma, busca un sitio debajo de una mesa, escritorio, mueble fuerte o marco de una puerta. Y quédese ahí hasta que termine el movimiento. No quiere estar cerca de ventanas porque se rompen o se explotan con ese movimiento fuerte del edificio. Si está manejando un carro, tan pronto que pueda, para el carro al lado de la carretera. Si está en un parte elevado, no quédese ahí, quiere seguir manejando si puede. Después del sismo, la primera cosa que tiene que hacer es cerrar la luz, gas y agua de la casa o el edificio donde está, para revisar bien la casa, del techo hasta el sótano. Chequear para grietas, tubería rota, especialmente tanque de gas o tubería de agua. Si hay un rompimiento, tiene que informar a las autoridades. Siempre sigue la información, las instrucciones que recibe de Defensa Civil y la policía. Antes del sismo, el público puede hacer una o dos cosas. Primero, formar un plan con su familia. Si están separados durante el sismo, ¿cómo vamos a reunirnos? Y propias familias tienen que hacer su propio plan de cómo van a comunicarse y reunirse la familia. También revise la casa bien y que todo el mundo sabe cómo cerrar la válvula de gas y de agua y amarra el tanque de gas a la pared con una cadena o una faja de metal que no se caiga. La última cosa que queremos son esos daños secundarios, casas explotándose porque hubo un rompimiento de gas y se explotó el gas después. Doctor, en mayo, cuando el primer sismo de intensidad considerable, cerca de 60 estructuras se averiaron y se realizaron distintos estudios de los daños. ¿Cuál diría usted que es el daño que más se repite en esas estructuras según su mejor conocimiento? En términos de las estructuras, en términos del diseño o de las edificaciones. Generalmente los daños que hemos experimentado hasta ahora son grietas en casas de 1 o 2 pisos que tienen columnas y relleno de bloque y se rompe donde se une el bloque con la columna. También algunas casas que están encima de pilones, es decir, que tienen el primer piso vacío, han experimentado los daños más serios. Ahora, en este segundo sismo considerable, el del 4 de marzo, ¿se repite esa tendencia en las estructuras? Sí, y especialmente las casas encima de pilones. Doctor, el túnel de Minilla allá en San Juan no es seguro para este tipo de movimientos. No soy ingeniero civil, no sé. Ojalá que está. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con el Poder Ejecutivo y el Legislativo encaminado a que se asignen fondos a la Red Sísmica de Puerto Rico para realizar estudios e investigaciones? Sí, estamos haciendo gestiones ahora para conseguir varios millones de dólares. ¿De cuántos varios estamos hablando? Entre 2 y 5 millones de dólares. ¿Y qué tipo de gestión? ¿Con quién están haciendo esa gestión? A través de la oficina del presidente de la universidad, también con la oficina del gobernador y la legislatura. ¿Y para qué se utilizarían de 2 a 5 millones? Para construir una red sísmica de verdad. La red sísmica que tenemos ya pasó 15 años, es bastante viejo, y fue construido para una red sísmica de investigaciones, no una red sísmica diseñada para informar al pueblo en el momento cuando ocurre un sismo. Por ejemplo, en este sismo pasado,
pasó 3 días antes de que localizamos el sismo y determinamos que hubo daños y que debíamos reaccionar para informar al pueblo. Y esto es porque la red sísmica ya está construido para analizar datos a largo plazo, quizás 6 meses, 8 meses después de que ocurre ese sismo. Y el riesgo aquí es bastante alto, que necesitamos una red sísmica moderna para informar a la gente de inmediato, como 2 o 3 minutos después del temblor, que sí, en realidad hubo un temblor de tal sismo en tal sitio y deben hacer tal y tal cosa. Podemos entender que al día de hoy el gobierno de Puerto Rico y la comunidad puertorriqueña no está preparada para recibir los efectos de un sismo de más de 6 en la escala. Defensa Civil está bien preparado. Estaba trabajando con ellos en estos últimos 2 sismos y ellos saben qué hacer en el caso de un sismo bastante fuerte. El problema es que no tenemos la capacidad hasta ahora de informarles que está ocurriendo un sismo bastante fuerte. Por ejemplo, en Defensa Civil en San Juan, si se mueve el edificio, se caen algunos libros. ¿Qué significa eso? ¿Es un sismo grande en Santo Domingo o está tumbando la mitad de Mayagüez? No tenemos ese sistema existente. Y Defensa Civil, siendo bastante preparado, merecen mejores informaciones. Y nosotros estamos dispuestos para darles esa información si tengamos los equipos. Doctor McCann, ¿usted me quiere decir a mí que el gobierno no se está agilizando ni está dándole a usted los recursos necesarios cuando estamos hablando de una cosa que puede tener un impacto tan horrible en nuestro pueblo? Los legisladores de aquí del oeste están conscientes de esto para que no le den a usted toda la ayuda necesaria, porque cuando usted habla de un maremoto de 19 pies, estamos hablando prácticamente de 2 pisos de alto. Sí. Si eso ocurre en Aguadilla, definitivamente desaparece Aguadilla, todo el sector que está en la playa. Si estamos hablando de un terremoto en Laja, donde usted habla de la magnitud, Laja puede desaparecer completo. O sea, estamos hablando de unas cosas que quizás, yo no sé si es que no se ha proyectado con la urgencia de lo que puede significar, porque yo veo que simplemente nosotros informamos lo que sucede, pero nada más pasa. Y yo creo que esto es algo que debía de crearse dentro de todos los legisladores de esta área, porque estamos hablando básicamente del área oeste. Ni siquiera estamos hablando de San Juan, no estamos hablando del este, no estamos hablando del centro. Estamos hablando de que tenemos una falla, precisamente, que pasa por donde estamos ahora mismo nosotros. Que posiblemente esa sea la falla, el que estamos hablando del área oeste y no del área metropolitana de San Juan. Y por eso los políticos no reaccionan. Yo creo que el gobierno hasta ahora no tenía la conciencia porque no había un sismólogo ni geólogos bregando con ese asunto. Y en la Universidad de Puerto Rico estamos desarrollando el grupo de personas para enfrentar este problema, y también para desarrollarnos necesitamos recursos y estamos informando al gobierno. Pero usted lo ha dicho, la Universidad de Puerto Rico no tiene los recursos, tiene algunos. No, la Universidad de Puerto Rico tiene la gente. Los expertos. Recursos humanos. Sí, los recursos, el dinero. El dinero no tenemos. Y estamos en un proceso ahora para informar al gobernador y lo demás del gobierno que exactamente es el problema y que necesitamos ayuda. Y estamos hablando de millones de dólares y eso es nada comparado a los daños que Puerto Rico puede experimentar si hay un sismo grande. Y no vida nada más, olvidémonos de los dólares que costaría. Los daños durante el sismo a sí mismo, pero fíjense en los daños al turismo. Si tiene miles de gente muerto aquí y este sale en primer plan de New York Times en Nueva York, puede causar daños a la economía a largo plazo. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es educar a la gente para evitar el problema de perder su propia vida y también hacer daño a largo plazo de la economía de Puerto Rico. Doctor, ¿usted entiende que el gobierno de Puerto Rico debe ser cauteloso y cuidadoso al momento de otorgar permisos de construcción, diríamos, en los valles de Mayagüez, Añasco y Lajas ante esta situación?
Sí, según la información que tenemos, que hasta ahora es general, parece que el peligro es mayor en Añasco, Mayagüez, San Germán, quizás Sabana Grande, Lajas, Boquerón, este sector. Y debe ser que chequeen un poco mejor esos edificios, si van a construir Y más. para futuras construcciones, ¿qué les recomienda usted al gobierno al momento de otorgar permiso? Porque se están otorgando permisos a diestra y siniestra diariamente. Es un problema que deben empezar a enfrentar ahora. Maelo ahorita le estaba hablando del túnel de Minillas, pero yo le quiero hablar del túnel de Laja, porque hace unos días se formó un túnel de Laja. Usted me dijo para la televisión originalmente que había unos efectos secundarios de un sismo que había ocasionado aquel túnel, aquella grieta de casi 100 metros de largo, que es donde se hundió un camión repleto de caña, 20 toneladas de caña, e inclusive un conductor de 22 años que me aseguraba que en su vida volvería a transitar por aquella carretera. ¿Hay o no hay corroboración de que en efecto se trate de un efecto secundario del sismo del 4 de marzo, doctor? De vez en cuando se rompe tubería, Ajá. pero por casualidad se rompe tubería algunos días después de un sismo, Sí. donde hay daños y los daños mayores están como 2 o 3 cuadras de este sitio. Puede ser que por casualidad ocurrió, pero se rompió tubería en el sismo de Boquerón. Un tubo pequeño cerca de la escuela que recibió daños. También se rompió una La segunda tubería. unidad, sí. Para mí está rompiendo de nuevo otra tubería, un tubería viejo, y parece que fue en una región donde lo rellenaron la zapata de la carretera con un material muy suelto. Cuando ocurrió el sismo, tiene ese tubo bastante flojo, con un material muy blando, se rompe la tubería, se fue botando agua varios días hasta que llegó ese camión. El día anterior a ese incidente de Lajas se había registrado una rotura de una serie de tubos aquí en Mayagüez, especialmente alrededor de la Plaza de Colón, y se le confrontó a usted con esa información y dijo que no guardaba ningún tipo de relación con el sismo, dado la distancia a que había ocurrido del epicentro del sismo. Sí, sí. ¿Se confirma eso? Sí, estamos sostiene eso? Sí, estamos demasiado lejos aquí. Y digo eso principalmente porque hemos estudiado en mayor detalle todos los resultados de los cuestionarios que mandamos a las personas sobre los efectos aquí en Mayagüez, y solo la mitad de las personas, o quizás un tercer de las personas aquí, sintieron el sismo. Y esto indica que casi no hubo un movimiento fuerte aquí. Yo quisiera hacer una pregunta a ambos para que me la conteste uno primero y el otro después. ¿Qué se puede predecir con mayor exactitud, si es que hay exactitud en la predicción de este tipo de eventos? ¿Un maremoto o un sismo? Okay. Sismos, predecir sismos es una pregunta bien interesante pero bien difícil. Tenemos que dividir predicciones en 3 partes: a largo plazo, plazo mediano y corto plazo. A largo plazo ya no hay mucho problema. Estamos seguros que, según ese mapa ahí, tenemos varias fallas cerca de Puerto Rico que ya están más o menos preparadas para romperse durante sismos grandes. Plazo mediano es un poco más difícil y estamos bregando con esa pregunta ahora. Ya han pasado 70 años. Vemos datos que quizás indica que hay una región, quizás una falla cerca de Mona, cerca de las Islas Vírgenes, que ya está preparando. No puedo decir eso porque no contamos con los datos. La red sísmica no está brindándonos los datos necesarios para predecir ese tipo en plazo mediano. Predecir el momento o quizás la hora, semana o mes de un sismo, para nosotros tampoco es posible, porque si no podemos predecir en plazo mediano, corto plazo es imposible. Pero es posible con la red sísmica nueva
experimentar con predicciones de corto plazo. Pero un maremoto puede predecirse o no. Si hay un sismo de magnitud 7 o mayor, hay la posibilidad De un maremoto. de un maremoto. Estamos modificando nuestros planes ahora para la red sísmica para incluir varios sensores debajo del mar. Y en vez de decir, hubo un sismo de magnitud 7, hay posibilidad, podemos decir, hubo un sismo de magnitud 7 y tenemos datos indicando que un maremoto está ya formando debajo del mar y va a llegar a la tierra en tales minutos. O sea, creo que debe explicarle el asunto de cómo tiene que ser el desplazamiento normalmente para que se forme un maremoto, de que si es movimiento así versus movimiento vertical. Sí. ¿Por qué ocurre? Ok, un maremoto es una ola grande de agua que desplaza del epicentro de un sismo. Y esta ola de agua se forma porque hay un gran desplazamiento vertical en el fondo del mar. La falla llega hasta el fondo del mar, causando que sube o baja una gran región del fondo del mar y el agua entra en ese hueco o sale de esa colina nuevamente formado y se desplaza con la velocidad de un avión. Estamos hablando de olas que tienen camino de como 500 millas por hora. Ese ola que ¿usted llegó cree que nos de vamos a Trinidad, salvar? Se burre. ¿Qué es surfing? ese ola que llegó de Trinidad viajó aquí en como 1 hora y medio, 2 horas. De Trinidad acá. Acá, como 2 horas, fue como 2 horas que llegó. El profesor Mercado hizo una exposición ante una comisión del Senado. ¿Usted cómo vio los legisladores? ¿Le mostraron interés al asunto? Porque eso me preocupa también, o sea, el hecho de que nos acordemos de Santa Bárbara más que cuando truene. Pues fíjese, la realidad fue, a mí me invitaron primero para hablar sobre huracanes. Y lo estuvieron cambiando tanto y tanto y tanto que el día que finalmente lo dieron yo no pude ir. Entonces, después vino la parte del maremoto y entonces se presentó Melo Muñoz, se presentó Benítez Resach y se excusó porque dijo que estaba enfermo. Había otro legislador más y estuvo como 5 minutos y se fue. No hay interés. Así que lo único que se quedó fue Melo con el ayudante de ella. Eso fue todo. Y ella escuchó. Ella escuchó y pues... Contestada la pregunta, Frank, no hay interés. No hay interés. Si ese es el problema, por eso es que yo digo, con esta magnitud del problema, que nuestros legisladores de esta área estén conscientes y no pongan la atención que tienen que ponerle. Lo que ocurre es que ahora viene un maremoto peor, que es el de las elecciones. Y en eso sí tienen mucho interés los políticos. Sí, ese trae... Y Couto iban, pero llegaron tarde. Bueno, los chinos creo que están obteniendo unos grandes avances en esto de predecir terremotos, ¿es correcto? Tenían mucha suerte en algunos casos. En un caso predicieron un sismo de magnitud como 7.3, lo tenían más o menos el mes, como 2 o 3 meses antes, informaron a la gente de la población que deben vivir en esas casas de campaña. La gente estaba ahí como 3-4 días y ocurrió ese sismo y totalmente tumbó la ciudad. Parece que se salvó como 200,000 personas. ¿Y por qué suerte? ¿Por qué el factor suerte? Porque lo trataron en otro caso y no sucedió nada y parece que perdió como 150,000 personas. O sea que no son Fue confiables. en una ciudad industrial y tumbó una gran parte de la ciudad. O sea que no es confiable. los métodos de ellos no son confiables. No, es que no entendemos los errores todavía. Parece que necesitamos como 5 o 7 indicaciones, porque algunos te fallan, otros son buenos, y necesitamos estadísticas para determinar cuáles
van a ser aceptables en tal caso. Necesitamos mucho más experimentación. Se habla de que algunas especies de animales dan indicios de cierta inquietud cuando ellos prevén, si es que se cabe la posibilidad, o presienten la ocurrencia de un evento de esta naturaleza. Y le hago la pregunta si es algo confiable el que se observe esa conducta en algunas especies de animales. ¿Se ha estudiado eso científicamente o simplemente Hay algunos estudios, sí, uno con cucarachas, y han demostrado que las cucarachas... O sea que en el centro médico podemos predecir... Eso podría ser parte de la red química. un sismógrafo en la sala de emergencia. Las cucarachas demuestran una actividad bastante alta, son muy animadas en los minutos antes de temblores. ¿Y las aves? También pueden ser más o menos perdido, confundido. Gallos también, perros, caballos. En el ejemplo de China, los culebras salieron de sus nidos en febrero para morirse en el nieve. Antes del movimiento, eso fue como 2 semanas antes. Podría haber un dejote de cangrejo entonces saliendo de las cuevas, ¿no? Imagino. ¿A qué se debe este comportamiento animal? No sabemos. No, Es el mensaje que la naturaleza nos da. parece que los animales tienen otro sentido que nosotros no tenemos o que olvidamos. Han hecho varias pruebas con sonido, con gases, y los animales no podemos hacer un simulacro de un sismo, con los animales. Entonces todavía no entendemos qué proceso está ocurriendo que causa esa reacción tan rara. Una perra cuando se siente incómoda. Es interesante. Sí. Sí, no, es que... ¿Qué gestión está haciendo la Escuela de Ingeniería del recinto de Mayagüez para coordinar algunos trabajos con el Departamento de Geología? Porque hemos escuchado de una y de otra parte como que no hay cierta coordinación entre las partes, entre la red sísmica, los geólogos, la parte que tiene que ver con otros estudios y la Escuela de Ingeniería. Y hemos escuchado, por ejemplo, al doctor Santiago Meléndez pues hacer unas predicciones y ofrecer datos sobre investigaciones que él ha hecho en otros puntos como México, por ejemplo, donde han ocurrido grandes sismos. Por mi parte, he visto más actividad en las fallas activas con sismos que en ingeniería. En las últimas semanas estaba en la calle muchos días investigando los daños y no encontré ningún ingeniero haciendo un estudio. Y para mí, cada vez cuando ocurre uno de estos sismos pequeños, podemos practicar para el sismo grande y conseguir información para disminuir daños en el futuro. Pero parece que hasta ahora no está, por lo menos, siguiendo el camino que nosotros estamos siguiendo en geología. ¿Qué ocurre así con el Departamento de Ciencias Marinas y la gestión que usted está haciendo? Que yo sepa, la parte de huracanes, nunca he tenido que ver nada con la Escuela de Ingeniería. O sea, llevo 4 años trabajando en eso y no he tenido ninguna relación con la Escuela de Ingeniería. ¿Pero qué pasa? ¿Existe alguna situación de celos profesionales o...? Están como Homero y Hernández Agosto. Porque es que, o sea... Es una república asociada. Son fincas aparte. Sí, porque eso es lo que se comenta en los pasillos del colegio, de que ingeniería quiere acaparar la red sísmica y que el proyecto no sale de su etapa embrionaria porque de allá arriba no lo permite. Ok. Vamos a ver. Supuestamente hay un centro de estudios sísmicos que incluye ingeniería y geología, y este está dentro del mismo recinto.
pero no hay, en realidad no existe ningún recurso para activar este centro. Y de lo que yo sepa, la única actividad con sismos ahora mismo es con la red sísmica, con nuestras gestiones para mejorar nuestra red y también tratar de educar a la gente a través de programas como este, de que hay un peligro. Sin embargo, yo tengo conocimiento que la primera gestión que se hizo para quitarle a la Autoridad de Energía Eléctrica la red sísmica, la hizo la Escuela de Ingeniería, ¿correcto? ¿En 82? En 82. Ok, eso yo no estaba aquí. No, yo sé que usted no estaba aquí. Entonces no sé exactamente la historia de lo que ha pasado. Para mí, una red sísmica debe estar dentro de geología, donde hacen investigaciones de superficie y hacia abajo. Y en ingeniería, otras investigaciones de superficie y arriba, en los edificios. Sí. Una red sísmica no debe estar con la gente que está estudiando edificios, debe estar con la gente estudiando las fallas. Una pregunta al profesor Mercado. Me preocupa grandemente que anualmente el oeste de Puerto Rico es azotado por lo que se conoce como trombas marinas, que afecta el área de Moca, Mayagüey y Añasco y esta área. ¿Qué produce esta situación que por lo regular afecta a la zona oeste de Puerto Rico? O sea, no estoy muy seguro, pero puede ser que esté relacionado con frentes de algún tipo, frentes atmosféricos. Usualmente cuando viene un frente, ustedes ven que viene los ventajones de viento, y entonces hay veces que hasta cae granizo, y usualmente entonces uno ve que, oye, mira, se formó una tromba en algún lado. Por lo regular siempre es en el oeste, en los últimos años que tengamos conocimiento. No sé, sinceramente no sé qué decirte específicamente. Los estudios que usted está realizando con esto de los huracanes, ¿en qué etapa está? Pues el estudio, originalmente, o sea, el objetivo principal es revisar todos los mapas de inundación que usa la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para establecer las primas de seguros contra inundación. Ese es el objetivo principal. Eso se puede romper en dos etapas grandes. Una ya está terminada, que es la de, se hicieron cerca de 8,000 y pico de simulaciones por computadora de diferentes tipos de huracanes, de tormentas tropicales. Y entonces se predice lo que se llama el nivel del mar, que ocurriría en promedio una vez cada 100 años y hasta una vez cada 500 años, porque eso es lo que se usa para diseñar y para dar los permisos. Esa etapa ya se terminó. Zona de alta velocidad en las playas, o sea, donde el oleaje es tan y tan fuerte que no se debe permitir construcción en esa zona. Esa es la parte en que estamos ahora. Tenemos que conseguir mucha data, y ahí que estamos atascados desde hace un año, de que no hay fondos. Todos los fondos han sido siempre por el gobierno federal y FEMA, la Federal Emergency Management, y se gastaron y ellos se han trancado, y estamos en la etapa de ver de dónde sacamos más fondos para terminar el estudio. Hay muchas áreas en Puerto Rico cerca de las playas que están en la zona esa crítica. Oh sí, mire, un ejemplo. Yo vi en el periódico La Prensa el otro día la zona libre que quieren construir en la playa de Ponce. Y que son millones de pesos, pero yo cuando yo vi el retrato de eso, yo pues señores, yo no sabrán que eso es inundable. Que eso es inundable y que a lo mejor el gobierno, porque tengo entendido que el gobernador firmó una ley hace poco que ahora los mapas de planificación tienen que ser los mismos que los de FEMA. Y entonces yo estoy haciendo el trabajo a FEMA. Cuando yo encuentre que esa zona es inundable, que lo voy a encontrar, ¿qué va a suceder con eso que ya aparentemente ha empezado? Pero puede ser que usted lo encuentre después de las elecciones y no... Bueno. No hay problema entonces. Eso yo lo pensé, en eso. Profesor Mercado y doctor Marcán, se nos está acabando el tiempo y hay un punto que yo quiero volver a él, porque a mí me preocupa muchísimo el hecho esto de los seguros. Sí. Me preocupa mucho lo de los seguros porque continúa pasando desapercibido.
Estamos hablando posiblemente dentro de la industria de seguros. Quizás este es uno de los montos más grandes en primas, porque todas las casas, todas las edificaciones en Puerto Rico, casi todas, tienen seguro contra terremotos. Y me preocupa simplemente que esto se quede en unas preguntas que hacemos aquí, unas respuestas que ustedes dan y nada pasa. Y las consecuencias pueden venir después que viene un terremoto y no empiezan a pagar, porque empiezan con unos tecnicismos. ¿Ustedes están dando alguna voz de alerta a alguien en el gobierno para que esto se revise? ¿O simplemente ahí se queda y nada está pasando? Okay. ¿Qué pueden hacer ustedes? Porque estamos hablando, y aquí obviamente estamos orientando a nuestros lectores, que todos ellos pagan, igual que pago yo por un seguro en mi caso, y estoy seguro que usted también paga, doctor. Okay. Yo, personalmente, yo no sabía que había un problema con esas reclamaciones, pero quisiera ver uno de esos contratos que tiene los detalles de la parte que trata de terremotos, para leerlo y ver si es aceptable, si es, quizás necesito de verdad un terremoto que totalmente tumba la casa para cobrar. Yo personalmente he oído de que ha llegado hasta el punto de que la Farmer Home Administration va a llevar el caso a corte porque las reclamaciones que se han hecho y que no le quieren pagar. Yo lo que creo es que eso es cuestión de que la prensa se ponga en claro al público qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que tener en un seguro para que le cubra para un tipo de terremoto como este, en la cual la casa no se le cae completa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la información de los que saben, porque ¿qué podemos nosotros decir? No podemos editorializar sobre esto. Yo le pregunto a ustedes dos, ustedes como funcionarios que entienden la materia, ¿le harían un llamado al comisionado de seguro de Puerto Rico para que se clarifique toda esa situación a base de la experiencia que ustedes han tenido? O sea, a base de lo que yo he oído, de lo que usted las ha escuchado, reclamaciones que hay problemas, sí. Yo y de creo, los daños que ha observado. Sí. Sencillamente, alguien, o ya sea el comisionado o alguien en la prensa, debe de decir, miren, vamos a poner esto en blanco, en claro, las cubiertas que ustedes tienen ahora, si sucede esto, no aplica por esta razón. Si ustedes quieren que aplique, tienen que tener estas y estas cubiertas, pagar tanto, lo que sea, ¿ves? Sí, porque... Sí, yo creo que es importante, por ejemplo, a lo mejor los seguros, las primas están demasiado bajas, a lo mejor no cubren, hay cierto tipo de estructura y tienen una razón en no hacerlo, pero yo creo que es importante que se ponga en claro para que la gente sepa que mire, usted está pagando por un seguro, pero que no va a tener la cobertura por esto y esto y esto en el momento dado. Por lo tanto, o quita el seguro o aumente la prima. Okay. El problema, a lo mejor, con estas compañías de seguro es que no saben cómo asignar las primas, porque aquí en Puerto Rico no han hecho estudio de riesgo sísmico, no saben la probabilidad. Y me conviene que los seguros nos ayuden en nuestras gestiones para conseguir los equipos para hacer estos estudios, porque ellos necesitan la información, tanto el gobierno como nosotros. ¿Cómo marcha el mapa de riesgo sísmico que se está trazando por el proyecto? Tengo un ejemplo. Pero es que no nos da tiempo tenemos de ir allá. tiempo. Me acaban de notificar que apenas nos quedaba un minuto y creo que ya nos queda como 30 segundos. Así que ni la pregunta podemos contestar, pero desafortunadamente simplemente queremos darle las gracias a ambos, al profesor Mercado y al doctor Macán por habernos acompañado. Yo creo que podíamos haber estado quizás un par de horas más hablando aquí, porque hay mucha tela donde cortar. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que no se dé ninguna de estas predicciones. Nos vemos las próximas semanas, amigos televidentes.